Randa nos pregunta, ¿y por qué se ha obstruido tanto nuestra sabiduría interior? ¿Por qué? Porque a través de querer conocer y desarrollar conocimiento, pero solamente a través de la materia, tus procesos de pensamiento, ¿qué pasa? Que se quedaron atrapados en las realidades de la materia y es limitado. Porque eso altera la percepción total en la vida. Que la materia es un nivel de percepción, permitirte ver las realidades de la materia, sí, ok, lo estás viendo, pero es limitado. No se desarrolla hasta el punto máximo. O sea, hay algo más allá de tus narices y a veces no lo sabes, pues. Como que si estuviésemos atrapados en la realidad de la materia. Cada vez que tú te relacionas, por ejemplo, con la divinidad desde aquí de la materia, estás viendo, pero desde la división, estás viendo desde la polaridad, estás viendo desde lo limitado. ¿Ves que falta un poquito más? Desarrollar ese punto máximo, hay que reducir el pensamiento hasta la luz, que es otra cosa, hasta el electrón, que es otra cosa. Y ese electrón en partes que se convierte en valores positivos o negativos, según esta experiencia de la dicotomía humana. Ver más allá de las polaridades y ver de las cosas desde el estado de su pureza y ver lo indivisible de Dios en todo. Cuando lo podemos ver si estamos enfocados en la supervivencia, en solo comer, sobrevivir y ya, la materia y ya. Entonces no vemos más allá de esa dimensión, a menos que lo queramos desarrollar. Pero si no, nos quedamos encauzaditos en esa dicotomía entre lo bueno y lo malo, arriba, abajo, cerca, lejos, rápido, lento, luz, oscuridad. Y ya, no nos vemos más allá de eso. Seguimos en la dualidad. Entonces, cuando todo lo vemos entre lo positivo y lo negativo, seguimos solo en el estado de la materia. ¿Qué pasa? Que nosotros percibimos de acuerdo a nuestras creencias anteriores, ¡pam! Y en función de eso interpretamos, dividimos, nos creemos separados y juzgamos. Eso no es el pensamiento puro. O por lo menos así lo explica Randa, lo cual me parece interesante. El pensamiento puro te puede llegar, pero inmediatamente tú le aplicas el bueno o malo. ¿Debería o no debería? ¿Tienes o no tienes? ¿Te das cuenta? ¿Es posible o es imposible? ¿Es razonable o no es razonable? Entonces todo el tiempo estás aplicando la división entre lo positivo y negativo. Es como que si encendieras la luz nada más en la mitad del escenario y del otro lado no prendes la luz. Una cosa así. Entonces ves una parte y no ves el todo. Y el verdadero saber interior no juzga. No juzga ninguna cosa. Cuando tú sabes, eres reflexivo, no ves entre verdadero, correcto o incorrecto. Lo que ha permitido que a veces tú un pensamiento ilimitado sí te llegue, y te llegue con bastante información, y que entonces desarrollas esa creatividad de la nada y tú dices, wow, ¿de dónde vino eso? Simplemente tú permitiste que entrara en tu saber interior. Eso es todo lo que hiciste. Él estuvo allí todo el tiempo, pero en el momento en que decidiste contemplarlo, entonces permitiste que entrara a tu receptor, cerebro. Entonces, cuanto menos estamos atrapaditos en el juicio de valor, que es el pensamiento alterado, es más fácil recibir esos pensamientos que vienen de la supraconsciencia o superconsciencia. Y eso permite que entren a la unidad receptora del cerebro. Tú aprendes a verte a ti mismo como la unidad del ser y no ese pequeño yo limitado. Observas una flor, pero ya no estás enjuiciando la que si es bonita, que si es feo. No, simplemente te abres a recibir y permitir recibir la pureza de la flor como es y ya. Entonces no estás en el juicio valorativo, que si es feo, que si es mal, que si es esto, que si es el otro. Y eso te permite enviar un electrón de mayor frecuencia para que inclusive lo sientes en todo tu cuerpo. Esa información que estás recibiendo, así sea que crees que es lo más insignificante, pero es valioso, porque eso es como pensar como un Cristo, es decir, ves todas las cosas como una igualdad en el ser, una mente crística, una mente maestra. Cada vez que no limitas, cada vez que tú no juzgas tus experiencias, entonces permites que tu cerebro se active para recibir los pensamientos que son ilimitados, ¿ves? Y que van más allá después de tu existencia diaria, del día a día. Entonces trata de no juzgar tanto los pensamientos que te van llegando, que si es positivo, que si es negativo. Más que uno no puede existir sin el otro. Es una experiencia y ya. ¿Okay? De hecho, cuando nosotros miramos a los otros entes, a los otros seres o a nuestros hermanos,
mirarlos y ya, bueno, esa es su expresión de la vida, esa es su manera de expresarse la vida, entonces no vamos a estar viendo, esa es su expresión del ser, o lo que elige expresar. En cambio, cuando nosotros jugamos que si es buena o es mala, positiva o negativa, entonces estamos pasándolo por el filtro de nuestra percepción. Es una percepción alterada. Cualquier cosa que tú percibas, en eso te convertirás, porque ahí está tu juicio. Ese pensamiento se graba en el interior de tu ser, porque eres tú quien experimentas tus juicios, no el otro. Es tu proyección. ¿Se acuerdan de los ejercicios de proyecciones de la sombra? Entonces, queda allí, son los efectos de tu propio juicio. Y cuando juzgas, experimentas también los efectos de tu propio juicio. Ese sentimiento queda grabadito allí en tu alma. También condiciona a juzgarte a tus propias acciones, a tu propio ser. Cuando tú condenas a alguien por algo, tú le estás condenando los aspectos de ti mismo, pero proyectado en el otro. Son proyecciones, los reflejos. Ahora, ¿cuál es la manera más fácil de quitar los juicios? Porque fácil no es, pero imposible tampoco es. Cuando tú desarrollas la conciencia de los pensamientos que originaron eso, entonces ya no juzgas más y examinas y todo, ves la faceta, ves las dimensiones, sin tanto el ego alterado. Examinas ya más tu modo de pensar, ves por qué no te gusta, ves la conexión entre tu pensamiento alterado, ves por qué te juzgas a ti mismo, ves por qué juzgas a otro. Vas extirpando los juicios cada vez más. De verdad que no vale la pena estar juzgando a nadie. Después que te das cuenta de eso, obviamente. Porque cuando tú aprendes a practicar algo que es extraño para nosotros, porque estamos siempre en la dualidad, pero cuando estamos en la ecuanimidad, en ese punto de la ecuanimidad, porque de repente el otro sí se está expresando de una manera cruel, odiosa, whatever, de verdad. Pero esa es su expresión. Eligen expresarse de esa manera, esa es su elección. Más ya no en juicio a eso. ¿Lo describo? Sí. Mira, por ejemplo, persona fulanita de tal roba, por ejemplo, ya. Pero no es que mira, que es una aguanta, que no sé, no le meto más. Describo la acción y ya. No lo enjuicio, describo. ¿Ves la distinción? Porque de verdad no vale la pena, no merece juzgar a nadie. No importa quiénes sean ni la manera en que se hayan expresado, Dios vive dentro de su ser. Hay quien está en su evolución, en su nivel de conciencia. Tú los amas de verdad, no reparas en quiénes son y los dejas ser esa expresión pura de su ser, que es lo que elige experimentar en eso que tú estás viendo. El amor es permitir ser. Permitir ser cualquier cosa que seas. Ese es el amor incondicional. Para ti mismo aplica y para tus hermanos también aplica. Que amarte también te permite a ti mismo ser lo que tú quieras ser. O significa que puedes ser cualquier cosa que quieras ser. Eso es amarte profundamente. Permitirte sentir eso que estás sintiendo para que se convierta en una manifestación externa de ti. Y vivir el momento, que el ahora es todo lo que existe. Vivir lo que quieras vivir, vivir la aventura que quieras, que tu alma te impulse a vivir. Y así ya no hay imposible, posible, negativo, positivo, ni bueno ni mal. Estás en el estado del ser. Lo vives de este modo, deja que todos los pensamientos lleguen y tú eliges cuál contemplar. Ya no te enjuicias tanto. Tú sabes que atraes lo que piensas. Estás en el estado del observador. Consciente de, yo soy Dios, yo estoy creando. No te domina el ego. Habrás conquistado el séptimo nivel. Nunca introduzcas en tu cuerpo algo que sea perjudicial. Y además tú sabes lo que es perjudicial. Lo que reduce el flujo de oxígeno en tu cerebro ocasiona que esas células mueran. Y ese número, para que se vuelva a reproducir, ya sabemos que en el cerebro no sucede así. No posee esa capacidad de reproducir sus células. Entonces, cuando las células del cerebro son destruidas, tú pierdes la capacidad de transferir el pensamiento en una emoción, en una manifestación que vaya para tu cuerpo esa información bien. Te va a hacer, por ejemplo, un pensamiento feliz si tú no puedes ni convertirlo a través de tu propio cerebro, si tienes esas células cada vez más y más limitadas. Entonces el problema, ese es el problemita de consumir ciertas hierbas o drogas o psicotrópicos, cosas que van robando oxígeno a tu cerebro. Es la muerte de tu cerebro, tal cual. Eso sucede cada vez que haces eso. Restringes tu capacidad. Por eso es que no te permite sentir directamente lo que es el reír, el llorar, ¿ves?
sentir una emoción, porque lo estás limitando a través de estos elementos. Porque tú te das ese subidón y ese éxtasis, pero es momentáneo, no es una dopamina que tú estás generando por ti mismo. Entonces, ámate, ama tu cuerpo también, dale cariño, aliméntate bien, a lo que eres. Si eres mujer, ámate. Si eres hombre, ámate, acéptate tal cual. No desfigures ni mancilles tu cuerpo, no hagas cosas a tu cuerpo para las que no fue diseñado. Mira la grandeza de tu ser, lo tienes que mirar tú, no otros aceptarlas en ti. Tú tienes que mirar tu propia grandeza. Tente divino, vístete con ropas chéveres, delicadas, suaves, que te gusten. Come y consume cosas que te nutran. No introduzcas en tu cuerpo cosas que sean perjudiciales. Y tú sabes lo que es perjudicial, como te acabo de explicar. Y tú lo sabes, tu conciencia lo sabe. Cuando tú te abrazas y te ames a ti mismo, todo lo demás se resbala como mantequilla. Tú permitas que solo el amor sea tu pauta. No lo contrario del amor. No te dejes tampoco esclavizar por el sistema, no te dejes intimidar, porque siempre hay un camino, siempre. Permite que lleguen esos pensamientos que iluminen qué hacer, ¿ok? Y te van a iluminar y además con alegría, pero permítalo. Afronta lo que tú crees que son tus limitaciones, es más, abrázalas, domínalas. Con todas las cosas que te limitan o que te impiden conocer inclusive la totalidad del poder en ti, de Dios en ti, de esa fuerza en ti. Renuncia a la culpabilidad y al juicio. Eso no te permite evolucionar. Consigue más bien respuestas y que te dé más alegría.